tal, hermanos? Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestro maná del desierto. Dice la palabra del Señor a 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 13 en adelante. Muchos conoceremos la historia. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los eneos: idos, apartaos y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos. Vamos a hablar en esta hora de la mañana, hermanos, acerca de lo siguiente: cuán importante es obedecer la voz del Señor. Cuán importante es, hermanos, el que nosotros obedezcamos específicamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Si nosotros obedecemos de esta misma manera, tendremos bendición. Si no, pues bueno, así como la historia de Saúl, veremos un poco acerca de qué es lo que nos puede llegar a pasar si no obedecemos específicamente lo que Dios quiere para nosotros. Bendito Padre que moras en los cielos, gracias por lo bueno que eres. Bendícenos, Padre Santo, abre nuestra mente y nuestro corazón hacia lo que tú nos quieres enseñar. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos entonces hablando acerca de Saúl. Y fíjense, la primera cosa que nosotros necesitamos entender para poder ser usados por Dios específicamente, conocemos la historia. Vemos aquí que se le ordena a Saúl y a matar a todo el ejército de Amalec y a todo lo que tiene, dice la palabra del Señor. Versículo 3 lo acabamos de ver. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Conocemos la historia más adelante, vemos que Saúl empieza a matar a absolutamente todos, pero a excepción de ciertas cosas, ¿sí? A excepción de algunos ganadería, a lo mejor de algunas piedras preciosas, dice la palabra del Señor también. Y vemos que aquí empieza a haber un problema. Recordemos que Dios le dice a Saúl a través de su profeta: hey, mata todo lo que tiene Amalec, ¿sí? Destruye absolutamente todo lo que tiene. La primera cosa entonces que necesitamos entender, hermanos, es la siguiente: necesitamos nosotros obedecer la voz de Dios, específicamente o tal cual aparece en la palabra del Señor. Sí, para muchos de nosotros, hermanos, puede llegar incluso a ser un poco complicado, puede llegar incluso a ser un poco difícil, porque por lo mismo nosotros somos personas o hijos suyos, hijos de Dios, que nos cuesta acatarnos a lo que Él quiere para nosotros. Fíjese, Dios nos manda a orar, ¿verdad? Y nosotros decimos, bueno, pues no es necesario orar tanto, ¿verdad? Vemos en la palabra del Señor que todos los días se tiene que orar, dice la Biblia. Lo podemos ver en el ejemplo de Daniel, ¿sí? Y a nosotros muchas veces nos llega a ser eso difícil. Nos acordamos cada vez que comemos, nos acordamos a lo mejor cada vez que estamos en un aprieto, o simplemente y ni siquiera, lamentablemente, no nos llegamos a acordar. La primera cosa, hermanos, si queremos ser usados por Dios, entonces necesitamos obedecer atentamente a lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos saber cómo seguir su voluntad? Bueno, hay varias formas, ya hemos visto anteriormente. Número 1, puede ser leyendo la palabra del Señor. Número 2, puede ser pasando tiempo de calidad con Dios, o sea, orando, estando cerca de Él. Número 3, a lo mejor puede ser preguntarle al pastor, a una autoridad que nos pueda guiar a nosotros. A lo mejor, hermanos, puede ser, joven señorita, tu papá o tu mamá, ¿sí? A lo mejor un hermano maduro espiritualmente. El punto es tratar de buscar la voluntad del Señor. De esta manera, hermanos, es en la que nosotros podemos obedecer atentamente y específicamente lo que Dios quiere para nosotros. Si nosotros lo hacemos de la manera en la que lo hizo Saúl, en llegar a pensar que nosotros sabemos más que Dios y que no necesitamos consejo, bueno, o que no necesitamos la voluntad de Dios, o la obediencia hacia Dios, o la palabra de Dios incluso, pues bueno, tendrá obviamente sus consecuencias. Versículo 12 de 1 de Samuel, dice la palabra de Dios: madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí, se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Fíjese, hermano, hermana, joven, señorita, Saúl, después de hacer todo eso y después de desobedecer a Dios, él mismo se crea un monumento para recordar lo grandioso que él era. Vemos a través entonces de la Biblia, hermanos, que no necesitamos enaltecernos al escuchar y pensar que sabemos más. No necesitamos que ustedes y yo, o no es necesario, hermanos, decir yo puedo hacerlo todo, o yo lo sé absolutamente todo. La Biblia dice, hermanos, que no es cierto.
Dice la Biblia, fíjese, si la Biblia o si Dios mismo nos diera a nosotros toda la sabiduría, entonces ¿para qué dejó su palabra? ¿Para qué los versículos? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios que Él la da abundantemente. Vemos entonces, hermanos, muchas veces llegamos a pensar nosotros mismos que sabemos incluso más todavía que el consejo del pastor, que el consejo incluso de la palabra de Dios, que el consejo incluso de Dios mismo, hermano. Pero de esa manera, obviamente, nos estamos alejando cada vez más y más de la voluntad de Dios. Número 3, no pongas los ojos en lo terrenal. Versículo 13 de Primera de Samuel, dice la Biblia, versículo 13, vemos que se hizo el monumento. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Vemos más adelante que no es cierto. Samuel le pregunta: oye, pues es que ¿qué alarido de ganados escucho yo? Entonces Saúl dice: hey, es que yo no fui, el pueblo que tú me diste, o el pueblo que tengo, fue el que quiso guardar todo esto. Hey, pero espera, Samuel, no te preocupes, es todo para sacrificios y holocaustos a Dios. Fíjense, volvemos al principio. ¿Qué fue lo que Dios le mandó a Saúl que hiciese? Que matase todo lo que tuviere, absolutamente todo, ¿sí? Y da la descripción. Lo que Saúl hace es totalmente todo lo contrario. Vemos entonces, hermanos, hermanas, ¿quiere seguir la voluntad de Dios? ¿Quiere tener bendición de parte de Dios? Bueno, número 1, escucha atentamente la voz de Dios. Número 2, no se enaltezca al escuchar y pensar que sabe más. Número 3, no ponga sus ojos en lo terrenal. Saúl vio a los animales, Saúl vio las joyas, Saúl vio a todo lo demás y dijo: yo creo que esto es bueno. Número 4, no hay que minimizar el pecado, ¿sí? Vemos en la respuesta de Saúl que él dijo: hey, es que es para honrar al Señor. Yo no hice mucho, traté de obedecer la voluntad del Señor. Hey, yo no hice tanto, solamente me equivoqué tantito, solo me equivoqué poquito, solo fue algo pequeño. Ese Samuel, no te preocupes. Sí, Saúl trató de minimizar su pecado. Nosotros no podemos ser usados por Dios si minimizamos nuestro pecado, si hacemos de cuenta que nuestro pecado es muy pequeño. Yo le animo en esta hora de la mañana, hermano, hermana, joven, señorita, ten cuidado al escuchar la voluntad de Dios. Estate atento en obedecer lo que Dios quiere para ti, lo que Dios quiere para nosotros. En esta hora entonces quiero que se quede con esto. Si usted quiere ser usado por Dios, necesita estar atento. Necesita aprender a escuchar y aprender a hacer. Necesita no enaltecerse. Necesita también usted a no minimizar su pecado. Joven, señorita, no minimices tu pecado. El pecado que ahora tienes como joven y como señorita, que todos, absolutamente todos tenemos, no es pequeño, es grande, ¿sí? Y delante del Señor es muy, muy grande y es algo muy peligroso. Tú y yo necesitamos estar a cuentas con lo que Dios quiere para nosotros, o mejor dicho, para conocer lo que Dios quiere para nosotros. Te animo, joven, señorita, entonces, si tienes pecado en tu corazón, pídele perdón al Señor, arrepiéntete de tu pecado y espera la voluntad de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre que moras en los cielos, gracias por lo bueno que eres, Señor. Bendícenos en gran manera, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.